Capítulo 91. El robo del rey del bosque. Wit y los demás continuaron su búsqueda en el bosque. Cuando encontraron hierbas, los expertos en recolectarlas las reconocieron, mientras que los demás vigilaban. Como había suficiente gente, Wit no necesitaba centrarse exclusivamente en la vigilancia. Mientras los demás recolectaban hierbas, él también exploraba los alrededores. Esta vez, descubrió enormes huellas de monstruo cerca del campo de hierbas. Al verlo sentado en cuclillas en el suelo durante un buen rato sin moverse, el capitán de otro equipo de aventureros, algo preocupado, se acercó y preguntó: «Señor Wit, ¿qué le ocurre?» «Oh, no es nada». Wit se giró para responder a la otra persona, luego volvió a medir las huellas del monstruo en el suelo y dijo: «Me preguntaba si estas podrían ser las huellas del rey sabio del bosque». El rey del bosque. El capitán aventurero, como era de esperar, había oído hablar del nombre de uno de los 3 gobernantes del bosque. Tras agacharse lentamente y comparar las figuras, llegó a su propia conclusión. Estas huellas no coinciden con la mayoría de las huellas del monstruo. Es muy probable que se trate del monstruo legendario. Parece que debemos evitar esta dirección. Wit miró al capitán aventurero, y un atisbo de vacilación cruzó su rostro. Pero tras pensarlo un momento, comenzó a explicarle a la otra parte: «Señor Barton, en realidad, otro propósito de mi visita al bosque esta vez es encontrar al sabio rey del bosque». Al oír esto, Barton miró a Wit sorprendido, casi exclamando: «¿Qué quieres con esa bestia mágica? No querrás desafiarla, ¿verdad?» Existen muchas maneras para que los aventureros alcancen la fama, la más común de las cuales es desafiar y derrotar con éxito a monstruos aterradores. Así pues, cuando Wit reveló su intención de buscar al rey sabio del bosque, Barton, de forma subconsciente, utilizó la mentalidad de un aventurero para evaluar sus intenciones y demostró esta posibilidad. Aunque Vitor y sus compañeros son extremadamente poderosos, posiblemente incluso alcanzando el nivel de aventureros de grado adamantita, desafiar a un monstruo como el rey del bosque, que ha sido famoso durante cientos de años, probablemente estaría plagado de peligros. Agradecido por haberle salvado la vida, Barton decidió dar algunos consejos a estos jóvenes que se habían unido a las filas hacía poco tiempo, pero que progresaban a un ritmo asombroso. Pero antes de que pudiera hablar, Wit negó con la cabeza y dijo: «No lo estamos desafiando, sino que estamos siguiendo las órdenes de los dioses para encontrar a ese gran monstruo». ¿Una deidad? Barton hizo una pausa por un momento. Ya sabían que Wit y los demás provenían de la Iglesia del Destino. El dios venerado por la Iglesia del Destino no solo es poderoso, sino que además acaba de resolver la crisis de la ciudad, y mucha gente siente curiosidad por él. La razón por la que Barton y los demás estaban dispuestos a seguir a Wit y a su grupo a las profundidades del bosque no era solo para devolverles el favor por haberles salvado la vida y para ayudarlos a completar una misión, sino también porque querían establecer algún tipo de conexión con la organización emergente y poderosa, la Iglesia del Destino. Sí. Dado que el viaje que nos espera puede ser peligroso y no estamos seguros de poder afrontarlo, por precaución, señor Barton, ¿podría abandonar el bosque por el momento?, Wit dijo con tacto. Estos creyentes en el destino están protegidos por Dios y no temen a la muerte. Pero Barton y sus compañeros no contaban con ese tipo de protección, y seguirlos para investigar el desfile del rey del bosque era demasiado peligroso. Por lo tanto, Wit esperaba separarse de Barton y de los demás que estaban allí. Barton comprendió lo que Wit y los demás pensaban, y también era muy consciente de sus propias limitaciones. Sabía que seguirlos solo sería una carga para ellos, así que ascendió y dijo: «Muy bien, les deseo lo mejor en su misión». Tras el intercambio, los 2 equipos se separaron. Un equipo siguió las huellas para buscar el paradero del sabio rey del bosque, mientras que el otro regresó por donde habían venido y abandonó el bosque. Dado que el equipo de Barton no era particularmente fuerte, Wit tuvo la amabilidad de permitir que uno de sus miembros los acompañara en su partida. Una vez que se hubieron alejado por completo del campo de hierbas medicinales, Ainz y sus hombres, que habían estado escondidos en las sombras observándolos, emergieron de detrás del gran árbol. Al mirar en direcciones completamente opuestas, Ainz no pudo evitar sentirse desconcertado. ¿Por qué se separaron aquí? ¿Presintieron que algo andaba mal? Anteriormente, Aura había propuesto usar monstruos para ahuyentar a esos aventureros. Teniendo en cuenta la cuestión del secreto, le ordenó específicamente a Aura que controlara a los monstruos nativos del bosque para llevar a cabo este plan, en lugar de invocarlos él mismo. Ahora que el objetivo se ha dispersado, hay 2 objetivos que atacar, lo cual es realmente problemático. En ese momento, Ainz se percató de las huellas del monstruo en el suelo y de la dirección en la que Wit y los demás se habían marchado, y una idea le cruzó la mente. Entonces se volvió hacia Cocito, que estaba a su lado, y le preguntó: «Cocito, ¿es esta la dirección de la cueva donde vive el rey sabio del bosque?». Cocito miró a su alrededor para confirmar la ubicación y respondió: «Creo que estoy en lo cierto. Parece que estos humanos vinieron aquí por la misma razón que nosotros». Veo. Ainz se sumió en profundos pensamientos.
Tras la derrota de la Gran Tumba de Nazarick en la última batalla contra Yerantir, decidió fortalecer su propio poder. Según el análisis de Demiurge, Anju también es extremadamente ambicioso y sin duda seguirá utilizando su desconocida capacidad de mejora para reclutar a más humanos de otros mundos para que le sirvan. En ese momento, la organización llamada la Iglesia del Destino volverá a ser extremadamente grande. Actualmente, Nazarick ha declarado oficialmente la guerra a Anju y a la organización desconocida que lo respalda. Si continúa permitiendo que la Iglesia del Destino se fortalezca sin que él logre ningún avance, sin duda le espera la muerte. Por lo tanto, Nazarick ideó un plan para que Cocytus dirigiera a su ejército hacia el gran bosque de Dubu, con la intención de someter a las tribus del bosque y ponerlas bajo su control. Ahora que la Iglesia del Destino también ha enviado gente al bosque, y su objetivo es también el Rey Sabio del Bosque, uno de los gobernantes del bosque, significa que se trata de una competencia por los recursos. Aunque Nazarick finalmente no logre someter al Rey Sabio del Bosque, bajo ningún concepto debe permitir que la Iglesia del Destino lo derrote. Con esto en mente, Ainz tomó una decisión de inmediato. Activó un hechizo de mensaje y contactó a Aura, quien había ido a reunir a los monstruos. Bip bip bip. Lord Ainz, ¿necesita algo? La conexión de comunicación mágica se desarrolló con éxito, y Ainz le preguntó a Aura al otro lado: Aura, ¿dónde estás ahora? No estoy lejos de ti. ¿Qué pasó? La situación ha cambiado. Necesito que controles inmediatamente a los monstruos reunidos y ataques a ese grupo de aventureros humanos para ganar tiempo y someter al Rey del Bosque, ordenó Ainz a Aura. Tras reflexionar, sintió que le faltaba algo, así que añadió: cuando llegue el momento, procuren no mostrarse ni atacar al bando contrario. Simplemente distraigan a los monstruos y dejen que luchen contra los humanos. Lo entiendo, Lord Ainz. Respondió Aura con energía. Capítulo 92. Descubrimiento. Gerantir, sede de la Iglesia del Destino. Casi media manzana estaba rodeada por un muro de piedra elevado, formando una enorme urbanización. Las casas situadas en varios patios interiores fueron demolidas y posteriormente divididas en campos de entrenamiento al aire libre. En el campo de entrenamiento, robustos blancos mágicos se erguían uno junto al otro, y varios hechiceros se situaban fuera de las líneas lanzando hechizos, practicando la precisión de sus ataques. No muy lejos, los soldados participaban en un intenso entrenamiento de combate, ya fuera 1 contra 1 o 5 contra 5. Se atacaban sin piedad, cada movimiento con el objetivo de incapacitar por completo al oponente. Casi a cada segundo, alguien resultaba herido o caía al suelo, dejando a los tres, Gagran, Tia y Tia, encargados de instruirse mutuamente en técnicas de combate, aterrorizados. Este nivel de intensidad es casi idéntico al entrenamiento al que nos sometemos los asesinos. Tia miró fijamente a un espadachín que había perdido a sus compañeros de equipo y estaba siendo atacado por 4 enemigos, pero que aún se negaba a rendirse, y dijo sin expresión: Tia y Tina no operaban inicialmente como aventureras. Ambas provenían de la renombrada organización de asesinos y genia. Inicialmente, recibieron el encargo de asesinar a Lau, pero la misión finalmente fracasó. Por invitación de Lau, ambos se unieron a la Rosa Azul. Aunque ya no son los dos asesinos a sangre fría que fueron en su día, su experiencia vital no se ha perdido debido al cambio en sus personalidades, y aún conservan una considerable perspicacia y buen juicio. Hace 2 días, estos soldados se mostraron algo indecisos durante el entrenamiento y no fueron capaces de atacar a sus propios compañeros con tanta decisión. Pero ahora es completamente diferente, es como una transformación total. La razón debe ser esa. La mirada de Tia se dirigió hacia el borde del campo de entrenamiento. Cualquier persona herida en combate será llevada inmediatamente ante un grupo de sacerdotes, e incluso las heridas más graves serán curadas por completo mediante magia curativa. Quizás fue porque sabían que lesionarse no era gran cosa, y después de acostumbrarse al dolor y superar su miedo a las lesiones, las habilidades de combate ante grupo mejoraron rápidamente. Según los tres, a los soldados no les llevaría más de un mes aprender todas las técnicas que habían dominado. Aunque cuentan con el apoyo de las habilidades de los sacerdotes, la capacidad de aprendizaje a estas personas es demasiado asombrosa. ¿De verdad son seres humanos como nosotros? Gagran, que también observaba la batalla, frunció el ceño y una expresión de miedo apareció en sus ojos al ver a un guerrero blandiendo un martillo de guerra y utilizando las artes marciales que él mismo le había enseñado. No es fácil para los guerreros comunes aprender artes marciales. Al menos, ella nunca había oído hablar de un guerrero que pudiera aprender un arte marcial desconocido en tan solo 2 días. Además, algunas de las habilidades que utilizó su oponente parecían mucho más poderosas que las artes marciales, y eran técnicas que ella nunca había visto antes. ¿A esto le llaman bendición divina? Las 3 personas que supervisaban la formación tenían la mirada ligeramente inquieta, y sus pensamientos eran indescifrables. En ese preciso instante, oyeron pasos que se acercaban.
La rápida reacción de los aventureros los hizo recobrar la compostura de inmediato, y fijaron la vista en el objetivo que se aproximaba. Una amplia sonrisa se dibujó en el rostro de Gegrand mientras la saludaba. Hola. Lajus. Parece que tu práctica también salió bastante bien hoy. Jeje, no pasa nada. Al fin y al cabo, yo también fui un poderoso sacerdote guerrero. Lajus sonriendo levemente y, casi inconscientemente, levantó la mano izquierda y añadió. Por supuesto, también tengo que agradecerle a esa persona su ayuda. Sin las herramientas de entrenamiento que me proporcionaron, los resultados probablemente no habrían sido tan buenos. Aquel. Los tres miraron a Lajus. Además del toque espinoso que llevaba, también lucía un delicado anillo de piedras preciosas en el dedo índice de su mano izquierda. Parece ser un objeto mágico poco común llamado anillo de nutrición, que puede eximir a las personas de necesidades como la fatiga, el sueño y la alimentación. Desde que Lajus se lo puso, la intensidad de su entrenamiento diario no es menor que la de los creyentes en la arena, e incluso Gagran la ha visto ocasionalmente haciendo entrenamiento extra por su cuenta. Sin embargo, parece que esos esfuerzos han dado sus frutos. Antes, Gagran podía mandar a Lajus por los aires con un solo golpe, pero ahora le cuesta más. A este ritmo, es posible que no pase mucho tiempo antes de que Lajus recupere su antigua fuerza y vuelva a ser una heroína. Por cierto, ¿cómo va el entrenamiento del grupo de sacerdotes guerreros? Como de costumbre, Gegrand preguntó por el progreso del entrenamiento de Lajus. Según las funciones profesionales de los miembros del Escuadrón Rosa Azul, los creyentes del destino que participaron en su entrenamiento también se dividieron en diferentes grupos. Lajus estaba a cargo del escuadrón de sacerdotes guerreros, que poseía tanto habilidades mágicas como destrezas en el combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, parece que la deidad tiene disposiciones diferentes para la profesión de sacerdote guerrero, por lo que el grupo de Lajus no suele entrenar en la base, sino que se dirige a las afueras de la ciudad para recibir entrenamiento práctico. Estamos entrenando en combates grupales. Su Majestad ha convocado a un gran número de monstruos para atacarnos. Los sacerdotes no solo tienen que usar su poder mágico con precisión, sino que también deben enfrentarse al combate cuerpo a cuerpo cuando su poder mágico es insuficiente. Es realmente agotador. Quizás por eso nos equipó con este tipo de material. Lajus levantó el anillo nutricional que llevaba en la mano y no pudo evitar sonreír con amargura al recordar una batalla que había durado todo el día. Jajaja. Rió Gegrand con un toque de regocijo ante la desgracia ajena. Los capaces deberían hacer más, ¿no? ¿No era ese el papel que desempeñabas antes en nuestro equipo? Por cierto, ¿vas a salir otra vez esta tarde? No, Su Majestad parece tener algunos asuntos que atender, así que podemos tomarnos mediodía libre. Tras devolver a todos los sacerdotes y guerreros a sus habitaciones en el campamento, Anju descansó un rato antes de prepararse para dirigirse al gran bosque de Dur para capturar al sabio rey del bosque. ¿A quién dijo Henry que había enviado? Ah. Ya recuerdo, fue a Megan. Tras reunir a los miembros del equipo de aventureros que habían ido al gran bosque de Tobu, Anju activó un hechizo de mensaje para contactar con el hechicero. La conexión mágica tardó un poco. La otra persona tardó unos 3 segundos en responder a su mensaje. ¿Es Megan? Dios mío. Señor Dios. Tu voz suena un poco rara. ¿Qué pasó? Anju percibió claramente el comportamiento inusual de la otra persona, por lo que preguntó con una matiz de duda. Informando a lo divino. Hemos sido atacados repentinamente por un gran número de demonios y ahora estamos sitiados por el enemigo. ¿Ataque de monstruo? Anju frunció ligeramente el ceño. El equipo que se dirigía al gran bosque de Tobu fue seleccionado personalmente por Henry. El nivel promedio del equipo superaba el nivel 26, y los monstruos comunes del bosque no representaban ninguna amenaza para ellos. Con eso en mente, Anju usó magia de posicionamiento para fijar la ubicación de Megan y los demás, y luego activó el portal. Al salir del portal, toda la batalla se desplegó ante sus ojos. Más de 40 perros malignos, lobos demoníacos, arañas colgantes y otras bestias demoníacas rodearon a los 4 compañeros. Debido a que los ataques provenían de todas direcciones, los 4 fueron incapaces de eliminarlos por el momento. Eso es muy extraño. Si bien entre los monstruos existen algunos seres muy inteligentes, la mayoría tienen discapacidades mentales y, por lo general, los monstruos de diferentes razas no luchan codo con codo. A menos que alguien los esté controlando. Sal de aquí. Tras lanzar un hechizo de reconocimiento para explorar los alrededores, Anju descubrió inmediatamente a la persona que se escondía en las sombras y procedió a lanzar un ataque con un cañón mágico. Auge. El rayo mágico atravesó el árbol, provocando una violenta explosión. En medio de la densa humareda, Anju divisó vagamente una sombra blanca que huía rápidamente, desapareciendo por completo en el bosque en un abrir y cerrar de ojos. Aumentar. Eso es inesperado.
Incapaz de reprimir una risa, Anju atacó con indiferencia, eliminando a la mayoría de las bestias mágicas que rodeaban a los 4 familiares, e inmediatamente los persiguió en la dirección en la que habían desaparecido. Capítulo 93. Un regreso infructuoso. Teletransportación más allá del alcance visual. Aceleración del tiempo automático. Tras activar su magia de desplazamiento, Anju usó magia de aceleración del tiempo, pero después de mirar a su alrededor, aún no pudo encontrar a su objetivo. Tengo que decir que, como era de esperar de ella, en una escena como esta ni siquiera pude verla. Los efectos de la magia del tiempo se desvanecieron, y Anju se encogió de hombros con impotencia, diciendo con un suspiro. Si no se equivocaba, la espía que acababa de ver debía ser Aura, una de las elfas gemelas de la gran tumba de Nazarick, que tenía las profesiones de domadora de bestias y guerrillera. Si bien Aura en sí misma puede no ser particularmente fuerte en combate, en este entorno forestal, su movilidad supera con creces la de Anju, el hechicero. Si Anju contara con la ayuda de sus mascotas de Warcraft, ni siquiera sería capaz de percibir el olor del escape del coche del oponente. Como no había ninguna posibilidad, Anju era demasiado perezoso para molestarse en perseguirlo y dejó que el elfo de 76 años escapara con él. Sin embargo, la aparición de Yaura en el gran bosque de Duru y su inexplicable ataque contra Megan y su grupo no carecían, sin duda, de razón. ¿Piensas construir una base falsa en el bosque? En la historia original, Ainz y su equipo construyeron una base falsa en la gran tumba de Nazarick para evitar revelar la ubicación de la gran tumba. Debido a que perturbaba a otras criaturas del bosque, el gigante del este y la serpiente del oeste, 2 de los 3 gobernantes del bosque, formaron una alianza y reunieron a los monstruos del bosque para atacar la base falsa, a la que llamaron el edificio de la destrucción. La base falsa podría facilitar las acciones de Ainz y su grupo hasta cierto punto, por lo que es razonable que Aura aparezca en el bosque. Primero, captura al sabio rey del bosque, luego investiga si existe tal edificio en el bosque, y lo entenderás. Tras ordenar sus ideas, Anju regresó al lugar donde sus subordinados habían luchado. Anteriormente, había eliminado sin dificultad a la mayoría de las bestias mágicas, reduciendo enormemente la presión de combate sobre Wit y los demás, por lo que cuando regresó, la batalla ya había terminado por completo. Señor Dios. Wit y los demás se adelantaron para presentar sus respetos. Anju levantó la mano para indicarles que se pusieran de pie y luego preguntó: ¿Informasteis anteriormente que habíais descubierto rastros del rey sabio del bosque? ¿Dónde está esa bestia mágica? Llévame allí. Sí. El grupo siguió entonces las huellas del monstruo que habían dejado en el suelo hasta la entrada de una cueva. Wit quiso ofrecerse voluntario para entrar y atraer al rey sabio del bosque, pero Anju entró con aire arrogante. Unos 10 segundos después, el grupo llegó a la parte más profunda de la cueva, donde vieron algunos huesos dispersos y una pequeña cantidad de pelo que habían mudado las ratas demoníacas. En cuanto al gran rey sabio del bosque demoníaco, ni siquiera se podía ver su sombra. Esto. Majestad, tal vez el rey del bosque haya salido de caza. Deberíamos esperar aquí. Wit barajó una posibilidad con cautela y luego le pidió su opinión a Anju. Anju se enojó y negó con la cabeza, diciendo: no es necesario. Creo que el rey del bosque ya se ha marchado. Aunque el monstruo que originalmente vivía aquí tenía títulos geniales como Rey Sabio del Bosque y Gran Monstruo del Sur, su verdadera forma era en realidad una hámster hembra mutada, extremadamente perezosa e indisciplinada, que probablemente pasaba la mayor parte del tiempo durmiendo. No es imposible que se encuentren por casualidad con el sabio Rey del Bosque, que había salido de caza. Sin embargo, teniendo en cuenta que Aura había aparecido previamente en el bosque e incluso impidió que Vito y los demás encontraran al rey sabio del bosque, es difícil no sospechar que Ainz y su grupo ya habían empaquetado al hámster gigante y se lo habían llevado de vuelta a la tumba. En otras palabras, es posible que esta vez tenga que regresar con las manos vacías. Sin embargo, como se trataba solo de un monstruo de nivel 40 o inferior, no se decepcionó y simplemente dejó que las cosas siguieran su curso. Wit, tengo algo más que contarte. Por favor, dé sus instrucciones. Más tarde le pediré a Henry que envíe otro equipo. Un equipo explorará el bosque en busca de grandes estructuras o algo similar, mientras que el otro se dirigirá a los extensos humedales al norte del bosque para vigilar los movimientos de la tribu de los hombres lagarto. Recuerden, no actúen precipitadamente si ocurre algo. Simplemente informen a Henry. Sí. Anju recomendó la misión a Wit y a los demás, les dio algunos equipos de bajo nivel para ocultar sus huellas y luego usó magia de teletransportación para regresar a Yelantier. La gran tumba de Nazarick, la sala del trono. Ainz convocó a todos los guardianes a esta reunión, excepto a Sebastián y Saltear, quienes habían ido a la capital de Riestice para investigar la situación. Después de que Aura terminara de explicar a todos el viaje al bosque, Ainz planteó el tema principal de la reunión. Todos estamos al tanto de la situación actual. Ese humano intervino repentinamente en el gran bosque de Duru.
Me gustaría conocer sus opiniones al respecto. Dado que el plan para ocupar el gran bosque de Toubu y fortalecer Nazarick se había planeado con antelación, y la situación ha cambiado, es natural que su bando también deba hacer ajustes. Por lo tanto, los guardianes no se sorprendieron por la pregunta de Ainz. Como responsable del plan para el bosque, Cocytus fue el primero en levantarse y expresar su opinión, diciendo: Ainz, parece que el otro bando solo ha enviado unos pocos aventureros al bosque hasta ahora, lo que significa que probablemente todavía están en la fase de exploración. Creo que si aceleramos nuestro avance, podremos tomar el bosque antes de que el enemigo avance. Una vez que logremos este objetivo, el bosque será nuestro territorio. Incluso si la otra parte no está dispuesta a cederlo, tendremos la ventaja del terreno, así que no hay de qué preocuparse demasiado. Bien dicho. Ainz ascendió, elogió a Cocytus con naturalidad y luego le hizo un gesto para que se marchara. Entonces, Ainz miró a Demiurge. Al percibir su silenciosa incitación a la acción, Demiurge se ajustó las gafas y dio un paso al frente para expresar su opinión. Señor Ainz, la opinión de Cocito tiene cierto sentido, pero pasó por alto un punto. Como dijo Aura anteriormente, la bestia mágica conocida como la gobernante del bosque no es muy poderosa. Si un monstruo así puede tomar el control del bosque, entonces el valor del bosque es probablemente mucho menor de lo que imaginamos. Nuestro objetivo al ocupar el bosque es fortalecer Nazarick. En este momento, estamos en conflicto con ellos por el bosque. Aunque no tememos luchar, si las pérdidas en la batalla superan las ganancias, aún así no vale la pena. Ainz se sumió en profundas reflexiones tras escuchar el análisis de Demiurge, y después de un rato, preguntó: ¿entonces piensas renunciar a ese bosque? Eso no es cierto. Demiurgo negó con la cabeza y explicó: lo que quiero decir es que podemos posponer nuestro plan de conquistar el bosque por ahora y ver si envían un gran ejército para guarnecerlo antes de tomar una decisión. Mientras tanto, podemos hacer otras cosas. Además, acabo de encontrar un lugar que, al igual que el gran bosque de Duru, podría tener algún valor para ser sometido. Capítulo 94. La llegada de Frodo al amanecer. En la puerta oriental de Yelantier, los guardias formaban una tensa fila, empuñando largas lanzas con mangos de madera, bloqueando un carruaje que estaba a punto de entrar en la ciudad. Lo hicieron porque el carruaje era extraordinario. El carro no era tirado por caballos comunes, sino por caballos de 8 cuernos con linajes de bestias mágicas, y guerreros con armadura lo custodiaban a ambos lados. Lo más importante es que el escudo de armas que se muestra en el carruaje tiene un diseño de 2 grifos, que representa al Imperio Baors, enemigo del reino de Riestig. ¿Por qué acudieron los habitantes del Imperio a Yelantil? Los guardias estaban desconcertados, pero sobre todo, estaban llenos de miedo. El carruaje que tenían delante no era algo que un noble común pudiera usar, lo que indicaba que la persona que iba dentro tenía un estatus extraordinario en el Imperio y debía de haber llegado al reino con una misión importante. La relación entre el Imperio y el reino siempre ha sido tensa, y lo único que parece tener que ver con la diplomacia es la declaración anual de guerra. Sea cual sea el motivo, sin duda no es buena idea que los funcionarios imperiales visiten el reino. La otra parte ya ha presentado su solicitud de paso a sus superiores. Su tarea consiste en detenerla antes de que lleguen sus superiores, evitando cualquier conflicto innecesario. Pronto, el sonido de rápidos cascos resonó desde la calle a sus espaldas. El capitán de la guardia de la puerta se dio la vuelta y vio al hombre a caballo. Se acercó a saludarlo con alegría. Comandante Storonov. Sí, gracias por su arduo trabajo. Con su magnífica destreza como jinete, Gerdov detuvo con precisión su caballo de guerra ante la puerta de la ciudad. Tras intercambiar unas palabras con el capitán de la guardia, se dirigió hacia el carruaje imperial. Sus ojos recorrieron todo el carruaje y a la guardia, deteniéndose finalmente por un instante en una guerrilla. Hace 2 años, mató a 2 de los 4 caballeros del Imperio en la guerra entre el reino y el Imperio. La armadura que llevaban era exactamente del mismo estilo que la que usa esta mujer. ¿Es esta mujer la nueva 4 jinete del Imperio? Ese pensamiento cruzó por la mente de Gerdov, y su mirada se desvió de la guerra hacia el lujoso carruaje. Estaba más interesado en la persona sentada en el carruaje que en los 4 caballeros del Imperio. Detener. Los guardias imperiales que protegían el carruaje desenvainaron sus espadas al percatarse de la proximidad de Gazef y lanzaron un grito de advertencia. No oyó a los soldados dirigirse a Gazef por su nombre. Sin embargo, el capitán guerrero del reino de Riestig no era un general del Imperio, así que no tenía por qué mostrarle ningún respeto. Está bien, que venga. Sí. La voz de un anciano provino del interior del carruaje. Al oírla, los guardias envainaron inmediatamente sus espadas y dejaron de obstaculizar a Gazef. Gerdov se acercó al carruaje, y 2 guardias abrieron inmediatamente la puerta, dejando a ver al anciano sentado en el interior. Solo había oído hablar de sus hazañas, pero nunca había tenido el honor de conocerle. Hola, su excelencia Paradine. Gerdov hizo una reverencia a cortés al anciano.
Ser descortés tampoco es una opción. El anciano que tengo delante es el hechicero más poderoso del Imperio Bars. Aunque no sea tan temible como aquel, probablemente tendría pocas posibilidades de ganarle. Por no mencionar que la posición del anciano es extremadamente prestigiosa, y si las cosas salen mal, podría atraer la invasión del ejército del Imperio Bars. ¿Eres G.D. Storonov? Sin duda tienes un aspecto imponente. Fruda se acarició la larga barba, miró a Gerdov de arriba abajo y dio esta valoración. Por supuesto, esa es solo una forma educada de decirlo. Gracias por sus elogios, dijo Gazef con naturalidad, y luego preguntó directamente al anciano sobre el propósito de su visita. Señor Pararión, ¿puedo preguntarle qué le trae por aquí hoy? Fruda no ocultó nada y respondió: he oído que un dios poderoso ha aparecido en esta ciudad, y que el señor domina una magia profunda, así que he venido a pedirle consejo. No era ningún secreto entre las naciones que el mago principal del imperio era una persona a la que le encantaba estudiar magia, y a Gazef no le sorprendería esto. En ese caso, con mucho gusto te lo presentaré, ¿qué te parece? Vaya. Froda miró a Gazef con cierta sorpresa. Sin duda, era una suerte para él que alguien estuviera dispuesto a guiarlo, y no tenía motivos para negarse. Muchas gracias entonces. No es nada, eres muy amable. Gerd dijo con una sonrisa. Él plantearía esta sugerencia por iniciativa propia, ciertamente no porque quisiera congraciarse con Fruda o aprovechar la oportunidad para pasarse al bando del imperio y obtener un mejor trato. Más bien, la otra parte ocupa una posición de prestigio en el imperio, y si surgiera algún inconveniente de una reunión con esa persona, el reino también podría sufrir las consecuencias. Después de todo, este es el territorio de Rigeste. A continuación, el convoy de Froga, encabezado por Gerdov, se dirigió hacia la sede de la Iglesia del Destino y pronto llegó a su destino. Cuando los dos guardias de la puerta de la base vieron a Gaceta y su convoy, se vieron algo desconcertados, pero no dijeron nada. En los últimos días, Jeff ha estado recogiendo a Annie todas las mañanas para llevarla a la plaza central de la ciudad, y el grupo ya se ha acostumbrado. Justo cuando pensaban que Gerdov, como antes, anunciaría su llegada y esperaría obedientemente en la puerta, oyeron una petición inesperada. El mago principal de la corte del Imperio Bars ha venido a ver a su majestad. ¿Podrían ustedes dos, por favor, transmitirle mi mensaje? Por fin han llegado. Al recibir la noticia de la visita de Fruga, Anju no pudo evitar sonreír e indicó a Anli que lo condujera a la sala de reuniones del palacio subterráneo. Mientras tanto, él llegó a la sala de conferencias antes que los demás. Tras sentarse en su propio trono personal, se quitó el anillo mágico del dedo índice izquierdo y lo sustituyó por otro anillo con una piedra preciosa. Toc, toc, toc. Se oyeron varios pasos en el pasillo fuera de la sala de conferencias, lo que indicaba que alguien se acercaba. Unos segundos después, Anli entró primero en el salón, seguido de un anciano con barba blanca que tenía una expresión humilde en el rostro, incluso un poco como la de un adulador. Sin embargo, cuando el anciano siguió las instrucciones de Anli y vio a Anju sentado en el trono en el centro del salón, su reacción sorprendió a la gente que lo rodeaba. ¡Oh! Como si le hubieran inyectado varias dosis de estimulantes, Fruda lanzó una serie de exclamaciones, su expresión se volvió extremadamente fanática y sus ojos se abrieron de par en par. Al segundo siguiente, un sudor cálido siguió brotando de su frente, pero no hizo ningún intento por secarlo. Con un golpe seco, el anciano se arrodilló en el suelo, con lágrimas corriendo por su rostro. Se golpeó la frente contra el suelo, gritando salvajemente de manera un tanto frenética. Eres el ser más grande del 10º nivel. Un hombre grandioso, profundo e insondable. En el pasado, adoré a un dios menor que controlaba la magia, pero si tú no eres ese dios, mi fe se ha desvanecido sin dejar rastro. Tú eres el gran y verdadero dios digno de mi adoración. Sé que esto es grosero. Pero aún así me arrodillo y te lo ruego. Quiero vislumbrar el abismo de la magia. Por favor, debes iluminarme. Capítulo 95. Adquiere dos familiares. Santo cielo, este viejo está completamente loco. Al ver la reacción de Fruga, Anju, sentado en el trono, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía del fanatismo de Flugger por la magia, y también sabía que Flugger poseía una habilidad natural llamada Ojo del Demonio, que le permitía ver a través del nivel más alto de magia que un mago podía usar. Tal como dijo el propio Fruga, a los ojos del anciano, ser capaz de usar magia de 10º nivel era básicamente lo mismo que el dios de la fe a los ojos de un fanático. Llegado este punto, debería preguntar qué precio está dispuesto a pagar por esto. La idea cruzó por la mente de Anju, pero la descartó y dijo directamente: es evidente que te apasiona la magia. En ese caso, conviértete en mi seguidor y dedícame tu vida. Como recompensa, recibirás lo que deseas. Ah. Muchísimas gracias. A partir de hoy, yo, Florda Paradine, será su seguidora más fiel. Fruda estaba tan emocionada que hizo reverencias repetidamente y les dio las gracias en voz alta. Anju alzó entonces su mano derecha, activando al dios del destino que habitaba en su interior.
El círculo mágico transformado apareció inmediatamente bajo Fruda, y una luz dorada fluyó continuamente hacia su cuerpo. Fruda pareció ser consciente de ello y, respetuosamente, apoyó la frente en el suelo, sin ofrecer resistencia alguna. Jerry y Reina observaron la ceremonia en silencio, con los cuerpos inmóviles, pero estaban algo sorprendidos. He oído que los requisitos para unirse a la Iglesia del Destino son muy estrictos. ¿Cómo es que este anciano obtuvo el favor de los dioses con tanta facilidad? Anli, que estaba cerca, se fijó en las expresiones de sus rostros y no pudo evitar sonreír levemente. Ahora que la Iglesia del Destino se ha establecido con éxito en la ciudad, sus principales tareas son reclutar creyentes y difundir la fe. Los seres divinos ya le han indicado los requisitos. La condición principal para convertirse en creyente es estar dispuesto a creer en Dios de por vida. Quienes ya tienen un objeto de lealtad fijado en su corazón, o quienes son egoístas y carecen de reverencia, no están capacitados para recibir las bendiciones de Dios y, a lo sumo, pueden convertirse en miembros secundarios de la Iglesia. A pesar de ser su primer encuentro, Anli pudo percibir que el fervor del anciano por la deidad incluso superaba el suyo propio. Por lo tanto, no es difícil comprender por qué pudo ganarse el favor de los dioses. Pesos gracias al gran dios. Tras la ceremonia, aunque Fruda no sintió ningún cambio en sí mismo, hizo una reverencia respetuosa ante Anju para expresarle su gratitud. Anju asintió y le hizo un gesto con la mano, diciendo apártate por ahora. Sí. Fruda se puso obedientemente firme, con la apariencia de una sirvienta leal. La mirada de Anju se dirigió entonces hacia Gerdof y Renas. Sabiendo que Gazef probablemente era un acompañante, finalmente se centró en Renas y le preguntó ¿por qué has venido? Renas miró a Fruda, que estaba a su lado, y tras un instante de reflexión, se arrodilló ante Anju y dijo, Gran Dios, te ruego que elimina la maldición de mi cuerpo. A cambio, estoy dispuesta a convertirme en tu seguidora y dedicarte mi vida, vaya. Anju conoció en cierta medida la situación de Reina, por lo que esto no le sorprendió. Sin embargo, a diferencia de fanáticos como Froga, no estaba del todo seguro de la personalidad de Renas, por lo que sugirió ponerla a prueba. Bajo la magia de control mental, nadie puede mentir, lo cual también es la mejor manera de poner a prueba las habilidades de alguien. El único deseo de Renas a lo largo de los años ha sido romper la maldición, y se muestra muy persistente en ello. Aunque su respuesta fue ligeramente errónea, al final logró superar la prueba de magia. 3 minutos después, Rena, al igual que Fruda, logró convertirse en miembro de los familiares. Los dos visitantes lograron sus respectivos deseos. Gazef se marchó con la importante noticia de que el mago supremo de la corte imperial y los 4 jinetes se habían unido a la Iglesia del Destino, y también recogió a Henry, dirigiéndose a la plaza central de la ciudad. Después de que los extraños se marcharan, Anju se acercó a los 2 nuevos miembros de la familia y les dijo no se moverán. Tras decir eso, activó un hechizo de teletransportación, llevando a Flugger y a Renas a la zona salvaje que se encuentra a las afueras de la ciudad. Señor, ¿qué estamos haciendo aquí? Fruda también podía usar magia de teletransportación, así que no se inmutó. En cambio, preguntó sobre el asunto. Anju no pudo evitar sonreír levemente, sacó un anillo de meteorito de su mochila espacial y se lo entregó a Fruda, diciendo si quieres hacer mayores avances en la magia, ¿estás dispuesto a renunciar al poder que posees actualmente y empezar de nuevo? Un instante de vacilación cruzó el rostro de Fruda. Como profesional altamente cualificado, es difícil que alguien no tenga dudas sobre renunciar repentinamente a su poder. Sin embargo, la voluntad de Fruda era mucho más fuerte de lo que Anju había imaginado. Su expresión se endureció rápidamente y aceptó respetuosamente el anillo meteoro de la mano de Anju. Si es para obtener magia más poderosa, estoy dispuesto a renunciar a todo lo que tengo ahora. Queda muy bien. Anju no pudo evitar elogiar al anciano, luego sacó un cristal sellador de demonios de su mochila y se lo entregó a Fruda, explicándole el anillo que tienes en la mano puede liberar un hechizo que concede deseos. El cristal sellador de demonios contiene un hechizo de replicación de habilidad innata fallido. Necesito que actives por completo el hechizo de conceder deseos del anillo para completar el hechizo de replicación en el cristal, vaya. Fruda no pudo evitar jadear de sorpresa. Ya fuera magia para conceder deseos o magia que replicara habilidades innatas, escapaba a su comprensión. La idea de participar en la investigación de dicha magia lo emocionaba un tanto. Anju se mostró levemente y, haciendo una excepción, le explicó a Fruda el conocimiento mágico que has aprendido es demasiado complicado. Si quieres alcanzar un nivel superior, debes concentrarte. El proceso de liberar la magia de los deseos te ayudará a completar esta transformación. No te preocupes, después de eso te haré fuerte rápidamente, igual que a Anli. Ah, muchísimas gracias, Dios mío. Tras enterarse de los preparativos que Anju había hecho para él, Fruda se inclinó ante él con el rostro lleno de gratitud. Entonces, el experimento comenzó oficialmente.
Fluder activó el efecto del anillo meteoro, y la magia de supernivel, deseo a una estrella se activó con éxito. Mientras su nivel disminuía rápidamente, el sudor corría por el rostro de Fruda, y su tez palideció progresivamente. Sin embargo, el cristal que sostenía en su mano, que sellaba su habilidad innata para copiar magia, emitió de repente una luz deslumbrante. Bien, cuando terminó el efecto mágico de nivel superior, Fruda perdió el equilibrio. Anju ayudó al anciano a levantarse y le quitó el cristal de sellado de la mano. Has trabajado mucho. Tras ofrecerle a Fruda unas palabras de aliento, Anju activó la evaluación superior de objetos en el cristal de sellado demoníaco, y una leve sonrisa apareció en sus labios. Porque la magia que reproduce los superpoderes innatos dentro del cristal se ha completado. Puede copiar las habilidades innatas de un objetivo y transferirlas a otras personas. Esta magia no consume puntos de experiencia, sino que utiliza el poder mágico del usuario como energía. Anju sacó entonces el Grimorio Mágico Supremo para absorber el cristal y, sin dudarlo, activó la magia. Capítulo 96. Cartas al Emperador. El Palacio Real de Orentar, la capital del Imperio Bars. El secretario imperial Rone se apresuró a ir al despacho imperial con una carta importante en la mano. Lo primero que ves al abrir la puerta es a Lightning Bajer, uno de los 4 caballeros del imperio, sentado a un lado del sofá de la recepción, con su majestad el emperador vistiendo una capa de piel de monstruo a su lado. Este emperador posee una sabiduría y una perspicacia excepcionales, y emana una calma tranquilizadora, como si pudiera con todo. ¿Qué pasó, Rone? Hilkenif notó el ligero pánico de su secretaria y, con una leve sonrisa, preguntó con calma. Inspirado por la imponente presencia del emperador, Rone respiró hondo y se dio cuenta de que, después de todo, su inteligencia no era tan mala. Majestad, el convoy de Lord Paradion ha enviado información desde Yelantier, junto con una carta manuscrita de Lord Paradion para usted. Oh, el anciano envió un mensaje. Hilkenif recibió la información y el sobre de Rone con un dejo de borrar. No miró inmediatamente el informe de inteligencia en papel, sino que primero abrió la carta y la leyó con atención. Poco a poco, la sonrisa en su rostro comenzó a congelarse y desaparecer, y su expresión se tornó algo sombría. Tras guardar la carta, cogió el informe, lo leyó y se sumió en profundas reflexiones. Incapaz de contener su curiosidad, Bajet le preguntó a Hilkenif: Majestad, ¿qué ocurre? Hilkenif, interrumpido por sus pensamientos, dirigió su mirada a Bajet y se encogió de hombros con impotencia. Parece que el anciano ha encontrado en esa ciudad lo que buscaba toda su vida, y dice que por ahora no quiere volver. Y luego está Renas. Le pidió al anciano que le comunicara que ya no es miembro de los 4 jinetes y que mi acuerdo con ella queda cancelado. Bajet quedó atónito por lo que escuchó. Sabía que Fruda y Rena habían ido a Yelantir para investigar al hombre misterioso, pero era totalmente inesperado que nunca volvieran. Es importante saber que tanto Fruda como Rena son consideradas figuras poderosas en el imperio, especialmente la primera, cuya importancia para el imperio es primordial. No es de extrañar que su majestad reaccione a esa manera. Hilkenif volvió a mirar los documentos y sobres que tenía en las manos. La situación era en realidad mucho peor de lo que acababa de describir. Gracias a estas 2 informaciones, ha confirmado algo que quería saber desde el principio. El dios que apareció en el reino de Yelantil posee, en efecto, habilidades mágicas muy poderosas. Además, aparte de expresar su dimisión, la carta de Froda contenía otra petición. Nuestro dios es tan grande, y sin embargo no puede tener una ciudad santa dedicada a él, sino que debe residir en un pequeño pueblo fronterizo del reino. Como creyentes en Dios, siento que debo hacerle algunas ofrendas. Majestad, le ruego humildemente, en consideración a mis muchos años de servicio al imperio, que me ayude a establecer una ciudad santa dedicada a mi Dios en las llanuras de Kaz, donde se encuentran el reino, el imperio y la teocracia. La carta dice lo siguiente. ¿Era esta la voluntad de Fruda o una petición de esa deidad? Hilkenif se sumió en profundos pensamientos. En su opinión personal, esto último es más probable. La llanura de Kaz es, en efecto, tal como se describe en la carta, una llanura independiente situada en la confluencia de 3 reinos. Sin embargo, existen razones por las que los reinos, imperios y teócratas no lo han incorporado a sus territorios. Las llanuras de Kaz son una zona peligrosa plagada de muertos vivientes y monstruos, envuelta en una fina niebla día y noche. Aunque la niebla en sí es inofensiva, posee una leve reacción de no muertos que puede interferir con el hechizo detección de no muertos en la magia de detección, e incluso anularlo. Quienes entran en ella suelen sufrir ataques de no muertos. Además, cada año, cuando la niebla se disipaba, el imperio y el reino se dirigieron a las llanuras de Kaz para librar una batalla decisiva. Las muertes causadas por la guerra generaban una gran cantidad de energía negativa, que, sin querer, fortalecía el nacimiento y la evolución de los no muertos en esta zona. Si el objetivo es establecer una ciudad santa que adore a un dios, entonces elige este lugar. Claramente no es una decisión acertada.
Debe haber un propósito específico detrás de ello. ¿Qué podría ser? Por un momento, Hilkenif no supo dar con ninguna razón. Seguramente no podría ser porque alguna deidad benevolente quisiera purificar la gran cantidad de muertos vivientes en las llanuras de Kaz y resolver los problemas causados por esta tierra maldita para la humanidad. Si ese es el caso, entonces Hilkenif no tiene ninguna razón para negarse. Debido a que las llanuras de Kaz limitan tanto con el imperio como con el reino, para hacer frente a la calamidad de los muertos vivientes que esta tierra maldita podría traer, los dos países financiaron conjuntamente la construcción de una pequeña ciudad en la frontera norte de las llanuras, encargando regularmente aventureros y trabajadores que exterminaran a los muertos vivientes. Esto también supuso un gasto considerable para el imperio. Si alguien está dispuesto a asumir esta ardua tarea, será beneficioso para el imperio. Bueno. Ya que no estamos construyendo una ciudad dentro del imperio, podríamos darle prestigio al anciano y, de paso, ganarnos el favor de ese dios. ¿Podríamos invitarlos a construir un templo en el imperio? De esa forma, quizás tengamos la oportunidad de traer de vuelta al anciano. Tras esclarecer las cosas, la sonrisa de Hilkenif volvió a aparecer. Suburbios de Yelantil. Cientos de profesionales humanos bien equipados están luchando contra un gran número de monstruos. Entre ellos se encontraban 40 guerreros ataviados con armaduras de plata y armados con largas lanzas, dispuestos en una pulcra formación defensiva, luchando contra monstruos no muertos que los superaban en número varias veces. La jefa de escuadrón era una valiente caballera. Su armadura era notable más ornamentada que la de las demás, y se ajustaba perfectamente a su hermosa figura. Su larga melena dorada casi le llegaba a las caderas, y estaba recogida en las puntas con una diadema plateada que no le impedía moverse. Sus profundos ojos azules se mantuvieron increíblemente concentrados durante la batalla, y combinados con su rostro delicado y aspecto de muñeca, crearon un tipo de belleza único. Fuera del campo de batalla, Anju mantuvo la mirada fija en la caballera, con una leve sonrisa en el rostro. Cabe mencionar que, como antiguo miembro de los 4 caballeros del Imperio Bars, Renas posee una vasta experiencia en combate, y su desempeño en el campo de batalla es incluso mejor que el de Lajus, quien no se encuentra muy lejos. Por supuesto, su desempeño también podría estar relacionado con el arma que portaba. Renas blandía su lanza continuamente, y cada vez que golpeaba a un enemigo, un dispositivo especial en la lanza se abría y se cerraba, tras lo cual una luz verde envolvía todo su cuerpo. Este es el efecto pasivo de la lanza al infligir daño a los enemigos, restaura una cantidad proporcional de la salud del usuario. Esta arma no es otra que el arma de nivel artefacto que Anju le arrebató a Shaltear cuando la mató la lanza Dropper. Capítulo 97. La Santa de la Batalla Rena Auge. La bola de fuego lanzada por el archimago de los muertos estalló dentro del escuadrón de sacerdotes guerreros, dispersando la formación de Renas y los demás. Como líder, inmediatamente centró su atención en el archimago de los muertos. Teletransportación por línea de visión. Cuando se activó la magia, Renas apareció repentinamente detrás del archimago de los muertos, sacando su pistola de goteo y atravesando fácilmente el pecho del archimago de los muertos. Los muertos vivientes suelen ser muy resistentes y no mueren fácilmente, incluso si son atacados de esta manera. Por lo tanto, Renas añadió entonces un hechizo de ataque. Una luz sagrada emanó de la palma de su mano, y el archimago de los muertos, bañado en esa luz sagrada, se desintegró rápidamente y se derritió como una figura de cera. Sin embargo, este ataque también agotó su último vestigio de poder mágico, y el resto de la batalla podría que basarse en el combate cuerpo a cuerpo. El gigante musculoso que custodiaba al archimago de los muertos perdió de vista a su objetivo e inmediatamente enloqueció, lanzando un puñetazo hacia la cabeza de Renas. Renas alzó la lanza por encima de su cabeza, bloqueando el ataque del gigante de carne y hueso y apartándolo con fuerza, antes de desatar su siguiente habilidad. Una energía blanca se separó del cuerpo de Renas y luego se expandió rápidamente, formando finalmente una marioneta de batalla de energía que se parecía exactamente a ella. Esta es la habilidad distintiva de la clase Valkyria, espíritu heroico. Al ser una habilidad especial, no requiere consumo de puntos de habilidad, pero tiene un límite de uso. Cuando el poder mágico se agota por completo, usar este movimiento no solo puede aliviar la presión de la batalla, sino también pilar al enemigo desprevenido. Después de todo, además de la magia y algunas habilidades, el alma de un héroe puede heredar perfectamente los atributos y el armamento del hechicero, lo que la convierte en la habilidad de clonación más perfecta. Con la plena ayuda de los espíritus heroicos, Renas recuperó rápidamente el control de las líneas de batalla. En poco tiempo, ella y sus compañeros aniquilaron a todo el ejército de muertos vivientes, dando por finalizado el entrenamiento del día. Todos los sacerdotes y guerreros se reunieron ante Anju, se inclinaron respetuosamente ante sus ídolos y, tras recibir permiso, aquellos que poseían magia de teletransportación guiaron al grupo de regreso a Yelantil.
En el interior del palacio subterráneo de la iglesia de la ciudad, con un destello de luz, Anju y Reinas aparecieron en la sala de conferencias. «Has trabajado mucho hoy, ve a descansar». «Sí. Renas». Tras levantarse la maldición y recuperar su belleza, se convirtió en la asistente personal de Anju, encargándose de sus tareas diarias de vigilancia. Sinceramente, cuando se enteró del nombramiento, sintió que no era capaz de desempeñar el trabajo en absoluto y que la habían seleccionado por factores ajenos a sus capacidades. Resultó que su intuición era totalmente correcta. Ese día, Anju casi no hizo ningún intento por ocultar su deseo por ella, preguntándole directamente si estaría dispuesta a convertirse en la primera santa de la batalla de la Iglesia del Destino. En casi todas las ordenanzas de la Iglesia, los santos son vírgenes dispuestas a consagrar todo a Dios. Por lo tanto, en opinión de Renas, la petición de Anju era básicamente lo mismo que pedirle que permaneciera casta para Anju, lo que significaba jurarle posesión. Su prometido la había abandonado una vez a causa de una maldición, lo que hizo que Renas se preocupara menos por el amor y el matrimonio. Así que cuando Anju le preguntó si quería convertirse en una santa guerrera, ella ganó sin dudarlo. Tras despedirse por el momento, Renas se dirigió a la zona de baños del palacio subterráneo con la intención de relajarse. Hablando de eso, las creaciones mágicas son realmente prácticas. Aunque solo ellos dos vivían en todo el palacio subterráneo y nadie más era responsable de su mantenimiento, las instalaciones seguían funcionando con normalidad. Anju observó la figura de Renas alejándose, y una sonrisa apareció involuntariamente en su rostro. Renas ha tenido un desempeño bastante bueno en los últimos días. Tras usar el anillo meteoro para agotar su nivel original, no solo no mostró resistencia a comenzar a entrenar de nuevo, sino que también cumplió muy bien las órdenes que se le dieron. Después de un tiempo, encontraré la oportunidad de acceder a sus recuerdos y averiguar sus sentimientos hacia mí. Si no hay problemas, podrá ser nombrada oficialmente santa de la batalla de la iglesia e incluida en la lista de figuras clave a las que cultivar, al igual que Henry y Fluda. A juzgar por el tiempo transcurrido, el emperador de sangre ya debería haber recibido la carta de Froga, ¿no? Las llanuras de Kaz son un lugar problemático que ninguno de los tres reinos humanos está dispuesto a ocupar. Supongo que el emperador de sangre no rechazará esta petición, ni tampoco la teocracia. Anju salió de la sala de conferencias mientras reflexionaba sobre la situación. Para ser honesto, gracias a su ventaja de previsión, había acumulado una enorme cantidad de recursos del juego antes de su transmigración, lo cual era más que suficiente para cubrir los costos de mejora de sus seguidores. Sin embargo, todos estos son recursos no renovables, y no podemos consumirlos indiscriminadamente solo porque tengamos muchos de ellos. El desarrollo de nuevos contenidos es esencial para el crecimiento y la expansión futura. Anju ya había establecido varios planes de desarrollo para esto. Las llanuras de Kaz son solo el comienzo. A continuación, se encuentran el Reino del Dragón, adyacente a las llanuras de Kaz, las colinas de Aberleen, entre el Reino Sagrado y la Teocracia, el Gran Bosque de Duru, en el norte de Yelandil, y así sucesivamente. Además de estas copias naturales, también merece la pena desarrollar copias artificiales. Después, hablaré con los altos mandos de la Teocracia sobre la cooperación. Tienen muchos hechiceros en su país. Si los organizamos, podemos crear una enorme mazmorra de entrenamiento. Sin embargo, la gente del Santo Reino no es tonta. También debemos darles algunos beneficios. Cedamos algunos de sus puestos familiares. Dada su sede de poder, sin duda no podrán resistir esta tentación. Ya que estás en ello, pídeles la información de contacto del Reino del Dragón. El Reino del Dragón está prácticamente destruido. Si pueden ofrecer alguna ayuda, aceptarán incluso las condiciones más exigentes. Probablemente podrían incluso hacer que todo el Reino del Dragón perteneciera a la familia An sin ningún problema. Anju estaba reflexionando sobre el asunto de la mazmorra cuando, sin darse cuenta, llegó cerca de la gran casa de baños. El leve sonido del agua que corría lo hizo recuperar el sentido. Es el momento perfecto, primero demos un baño y luego comamos algo en la calle. En los últimos días, la rutina diaria de Anju ha ido tomando forma gradualmente, y este pensamiento surgió en su mente casi de forma subconsciente. Luego, siguiendo esta costumbre, caminó hacia los grandes baños públicos. Atraviesa las puertas abiertas de los baños termales. Toda la casa de baños estaba envuelta en niebla, con una enorme bañera cuadrada en el centro. Junto a la bañera hay varios grifos y orificios de drenaje en la parte inferior para que el agua circule constantemente, de modo que toda la bañera esté en constante movimiento. Anju usó la habilidad armamento instantáneo para guardar toda su ropa en su mochila y prepararse para entrar al baño. En ese preciso instante, hizo una pausa, con una expresión algo aturdida. Capítulo 98. Yo tampoco soy precisamente un caballero. En el baño de vapor, una mujer de larga y ondulada melena dorada se está bañando. El agua tibia le moja el cabello y sumerge la mitad de su cuerpo.
Sin embargo, el agua del baño era muy clara, y Anju aún podía distinguir vagamente las elegantes curvas del agua a través de la superficie. En todo el palacio subterráneo solo vivían 2 personas, así que no necesitaba adivinar quién era la persona que tenía delante. Debe ser Rena. Como si presintiera el movimiento a sus espaldas, Rena, que estaba relajándose en la bañera, se dio la vuelta y miró hacia atrás, mostrando en su delicado rostro de muñeca un atisbo de sorpresa. Casi por instinto, levantó la mano para tapar la impresionante vista y se inclinó hacia la pared de la bañera. Sin embargo, en ese momento pareció recordar algo, y lentamente se puso de pie para hacer una reverencia a Anju. Dios mío, ¿qué te trae por aquí? Yo también vine aquí para relajarme, no esperaba verte aquí. Anju alzó la mirada con cierta incomodidad e intentó responder con un tono tranquilo. Sin embargo, en comparación con Renas, su voz era notablemente menos firme y su ritmo cardíaco mucho más acelerado. Al mismo tiempo, una pregunta comenzó a rondarle la cabeza. ¿Qué debía hacer? Salir directamente de los baños termales es una buena opción. Sin embargo, Renas actuó con tanta gracia y aplomo que, si él hiciera lo mismo, se sentiría bastante inferior. Ya veo. Entonces no interrumpiré más tu baño. Me retiro. Rena ascendió, hizo un anuncio y luego cogió una toalla grande que estaba junto a la bañera, preparándose para salir de los baños termales. No. No hace falta. Exclamó Anju como si estuviera poseído. Al darse cuenta de lo inapropiado de sus palabras, añadió una explicación. En realidad, esta casa de baños es bastante grande. Aunque estés ahí, no afectará mucho a mi experiencia. Probablemente aún no hayas terminado del todo, ¿verdad? Date una ducha primero para no tener que volver a ir. Mientras hablaba, caminó tranquilamente hacia la bañera, se sumergió en el agua y mantuvo la mirada fija en el techo todo el tiempo. Rena miró fijamente a Anju durante un buen rato, y las comisuras de sus labios se curvaron lentamente hacia arriba. Porque el hombre que tenía delante parecía un joven inocente que jamás había vivido algo así. Su aspecto era completamente distinto a su anterior actitud arrogante, que resultaba bastante simpática y entrañable. Como Anju se lo había dicho, ella no insistió en irse. Se dio la vuelta y se apoyó contra la pared de la bañera, disfrutando del agua tibia. Los dos se relajaron en silencio durante un rato. Anju sintió que se había recuperado y, para evitar una situación incómoda, empezó a hablar con Renas. Lenas, cuéntame sobre tus experiencias pasadas. Quiero saber más sobre ti. A mí. Los ojos de Renas brillaron levemente mientras decía: en realidad, mi vida no tiene nada de especial. Originalmente era una noble del Imperio Bars, y me han encantado las artes marciales desde que era niña. Su pasado se describió de forma sutil y discreta, y el contenido no difería mucho del entorno que Anju conoció. Sin embargo, incluía algunos de los sentimientos de Renas, lo que hizo que la historia resultara mucho más vívida. Cuando habló de haber sido expulsada de su familia y abandonada por su prometido, aunque su tono se mantuvo tranquilo, aún se podía percibir un dejo de resentimiento. Está claro que no ha superado todo su pasado. Tras escuchar la historia de Renas, Anju le hizo la pregunta que más quería saber: ¿cuáles son tus aviones para el futuro? Pretendiente. Renas se sorprendió un poco y no pudo evitar sonreír levemente, diciendo: ¿acaso no has planeado ya mi futuro? No te preocupes, ya que me ayudaste a romper la maldición, cumpliré mi promesa. No tengo ningún inconveniente en convertirme en tu mujer, ¿ah? Anju se quedó un poco desconcertado al oír esto, e inconscientemente se giró para mirar a Rena, que estaba a su lado. Él no recuerda haberle pedido a Renas que fuera su mujer. ¿Esta chica está loca? Abrió la boca, con ganas de preguntarle a Renas por qué había habido tal malentendido, pero las palabras se le atacaron en la garganta en cuanto llegaron a sus labios. Una sonrisa cautivadora iluminó el rostro de Renas. Su cabello mojado caía sobre sus hombros lisos y se adentraba en el agua, meciéndose suavemente con la corriente. Aquella visión lo dejó bastante impactado. Gluck. Anju tragó saliva inconscientemente. Renas es una mujer muy atractiva, tanto por su aspecto como por su figura. En tal situación, sería increíblemente hipócrita decir que no sentía absolutamente nada por la hermosa mujer que tenía delante. Lenas. Al cabo de un rato, Anju no pudo evitar tomar una decisión y pronunció el nombre de Renas. ¿Hay algún problema? Preguntó este último, desconcertado, preguntándose qué le pasaba. Zas. Bajo la mirada perpleja de Rena, la figura de Anju parpadeó y luego se desvaneció sin dejar rastro al segundo siguiente. Una sensación de ardor se apoderó repentinamente de su espalda y, al mismo tiempo, un par de brazos la rodearon por la cintura, provocando que el cuerpo de Rena se tensara involuntariamente. Una voz suave le susurró al oído: Lenas, estoy comprobando una última vez, lo que acabas de decir fue sincero, ¿verdad? Toc, toc, toc. El corazón de Rena comenzó a latir más rápido de repente.
Antes pensaba que este tipo de cosas no importaban en absoluto, pero tiene que admitir que no pudo evitar sentirse nervioso en ese momento. Su respiración ligeramente agitada golpeaba el costado de su rostro, y el hombre que estaba detrás de ella parecía estar transformándose lentamente en una bestia salvaje, lista para devorarla viva. Sin embargo, ella respondió: sí, no me opongo a convertirme en su santa, una santa. Ah, así que eso es lo que es. Los ojos de Anju se iluminaron ligeramente al comprender finalmente por qué Renas había tenido tal malentendido. Parece que debo tener más cuidado en este sentido en el futuro y no actuar de forma imprudente. Entonces, por favor, guíame de ahora en adelante, mi primera santa. Anju le susurró suavemente al oído a Renas. Un tono rosado llenó instantáneamente la bañera, el agua que corría se mezcló con un leve sollozo, y las olas que fluían ocultaron las olas que se rizaban. A la mañana siguiente, Anli usó la llave para abrir el portal al palacio subterráneo y se dirigió a su habitación en el salón principal. Al llegar a la puerta del dormitorio, llamó suavemente y preguntó dentro de la habitación: ¿Mi señor, está despierto? Sin respuesta. Tras esperar otros 5 o 6 segundos, Anli volvió a llamar a la puerta con más fuerza. Esta vez, obtuvo respuesta. ¿Es usted Anli? Por favor, espere afuera un momento. Sí. Anli respondió respetuosamente y luego esperó obedientemente en la puerta, tal como se le había indicado. Unos 3 minutos después, la puerta del dormitorio se abrió y Anli vio salir de la habitación a Anju y Renas, que iban bien vestidos. Anli se quedó perpleja al ver esto. Tras darse cuenta de lo que estaba sucediendo, rápidamente hizo una reverencia a ambos. Buenos días. Su Majestad. Señora Renas. Un ligero gesto de inquietud cruzó el rostro de Anju. Se dio cuenta de que las orejas de Anli estaban ligeramente rojas cuando los miró a los dos, lo que significaba que había adivinado algo. Buenos días a ti también, Anli. Anju tosió 2 veces, luego actuó como si nada hubiera pasado y le preguntó a Anli: ¿qué te trae por aquí? Capítulo 99. Nuevos creyentes. Señor, los nuevos miembros que aprobaron la prueba ayer están esperando su citación, al igual que la señorita Indora, que quiere preguntar cuándo comenzará el entrenamiento de hoy. Anli alzó la cabeza y su mirada recorrió involuntariamente a Renas, que estaba junto a Anju, antes de hablar. Recientemente, muchos habitantes de la ciudad han participado en el proceso de selección de miembros para la Iglesia del Destino. Si bien existen ciertos requisitos, un buen número de personas aprueba la prueba a diario. Para no perder el tiempo, Anju realizó una ceremonia de bendición todos los días para convertir a las personas adecuadas en sus dependientes. Posteriormente, los nuevos miembros serán dirigidos por los veteranos de Carne Village y se dirigirán a las afueras de la ciudad para recibir capacitación de perfeccionamiento. Dado que Anju se preparaba para tomar el control de las llanuras de Kaz próximamente, dispuso que los nuevos miembros con mentalidad combativa siguieran la carrera de sacerdote guerrero, y los puso temporalmente bajo la supervisión de Lajus, quien estaba a cargo del entrenamiento y la orientación. El entrenamiento debería haber comenzado en este momento, pero debido a algunas circunstancias imprevistas, Anju, la persona a cargo, no apareció, y los sacerdotes y guerreros, al carecer de recursos, naturalmente no pudieron comenzar a subir de nivel. Anju sacó una bolsa mágica de su mochila espacial y se la entregó a Renas, diciéndole: Renas, toma estas cosas y reúnete con Lajus, luego sal directamente de la ciudad para comenzar a entrenar. Después de que Anli y yo terminemos la ceremonia, traeremos a los nuevos miembros para que te encuentres. Sí. Dijo Renas, aceptando respetuosamente la bolsa mágica, luego activó un hechizo de teletransportación y se marchó. Anju miró el lugar donde ella había desaparecido, con una sonrisa de impotencia que cruzó su rostro. Aunque los dos ya habían tenido un contacto físico cercano y ambos sabían que definitivamente no era amor, Anju aún esperaba que Renas pudiera tener otros sentimientos por él. Al fin y al cabo, para ambos, el otro fue su primera pareja en la vida, lo que los hace especiales. Lo que a Anju le resultó un poco lamentable fue que, cuando revisó los recuerdos de Renas anoche, este simplemente demostró su relación como una especie de acuerdo. Bueno, ya lo tengo en la boca, no se va a escapar. Hay tiempo de sobra. Dejando a un lado sus pensamientos que lo distraían, Anju caminó hacia la entrada del palacio subterráneo, saludando a Anli mientras lo hacía. Vamos, Anli. Sí. El salón de actos de la sede de la Iglesia del Destino. Este lugar era originalmente el vestíbulo de una gran mansión. Posteriormente, se demolieron la escalera de la casa y las paredes de las habitaciones contiguas para construir un gran salón de reuniones interior, que se utilizaba para celebrar grandes eventos. En ese momento, decenas de personas ya se habían congregado en el lugar. Entre ellos había hombres y mujeres, con edades comprendidas entre los 16 y los 45 años, todos ellos nuevos miembros de la iglesia que acababan de superar la prueba de iniciación el día anterior.
Aunque todos tenían el rostro radiante de emoción y susurraban entre sí, todos fueron conscientes de su comportamiento y mantuvieron la voz baja para no hacer ruido. En ese instante, apareció una luz dorada en la entrada del otro lado del recinto. Al percatarse de este fenómeno, todos se alinearon rápidamente en filas ordenadas, tal como Anli había indicado, esperando solemnemente la inspección de la deidad. Tras haber realizado esto varias veces, Anju ya no sintió curiosidad por la ceremonia de transformación de hoy y la trató como un asunto rutinario. Tras volar hasta la plataforma del anfitrión, junto a la pared del recinto, todos los nuevos creyentes lo adoraron y cantaron himnos de alabanza a los dioses. Entonces, activó el efecto del dios del destino que habitaba en su interior, formando un gran círculo mágico que transformó a los nuevos creyentes en sus seguidores. Después de completar esta operación, Anju ignoró a sus familiares asombrados y, como de costumbre, le preguntó a Anli: entre este grupo de creyentes, ¿hay alguna persona que destaque? Los casos notables a los que se refería eran aquellos con identidades especiales, talentos sobresalientes en un campo determinado y aquellos con habilidades especiales innatas. Sí, su majestad. Anli parecía haber estado preparado desde el principio. Tras asentir enfáticamente a Anju, se giró y saludó a la multitud. Entonces, Anju vio a una chica de su misma edad salir de la fila y arrodillarse respetuosamente frente a ella. Gran diosa del destino. Tu seguidora Celia Belón te envía sus más sinceros saludos. Sí, levántate. Anju ascendió y le dijo a la chica que se levantara. Gracias a Dios. Tras darle las gracias, Celia se puso de pie, mirando a Anju con una expresión algo nerviosa, sin decirle una palabra. En ese momento, Anli le presentó a Celia a Anju. Dios mío, Celia proviene de una aldea común en la frontera entre Yerantir y Yepespel. Anteriormente fue una aventurera de rango plata en el gremio de aventureros y tiene la habilidad innata de reducir el tiempo necesario para aprender magia. Se convirtió en profesional para salvar a su hermana, que había sido raptada por nobles, y se unió a la iglesia para buscar el poder necesario para salvarla. Tras escuchar la presentación de Anli, Anju se acercó con la cabeza en señal de comprensión, pero un atisbo de sorpresa cruzó por su mente. No reconoció el nombre de Celia, pero basándose en la descripción de Anri, sí recordó a un personaje de la obra original Nia, miembro del escuadrón de aventureros de rango plata de Yerantir, la Espada Negra. De hecho, si no hubiera sido por su intervención, el destino original de Nia habría sido torturada y asesinada por Clementine, quien había secuestrado a Enferea. La hermana mayor a la que quería salvar, Chiarenia Belón, fue finalmente rescatada de un burdel en la capital de Riestice por Sebastián, el mayordomo de la Gran Tumba de Nazarick, y se convirtió en la única sirvienta humana de otro mundo en unirse a la Gran Tumba de Nazarick. Sin embargo, es poco probable que estas cosas sucedan, por lo que Anju solo necesita concentrarse en el presente. La habilidad innata de Celia no es débil. Puede reducir a la mitad el tiempo que tarda alguien en aprender magia. En este otro mundo, la gente sube de nivel mediante el aprendizaje y el entrenamiento, así que si traducimos esta habilidad innata usando la definición de un juego, es más o menos equivalente a reducir a la mitad la experiencia de ascenso de nivel de las profesiones basadas en la magia. Por lo tanto, Celia tiene un alto valor individual para Anju y sin duda puede ser incluida en su lista de entrenamiento. Tras tomar esta decisión, Anju sacó el libro mágico definitivo y activó la copia de habilidad innata para grabar la habilidad innata de Celia en sí mismo. Tras hacer esto, le dijo a Celia, que estaba algo nerviosa. Celia, Anri se encargará de que haya gente que te ayude a encontrar y rescatar a tu hermana. De ahora en adelante, debes dedicarte por completo a la iglesia y a Dios, ¿entendido? Celia se quedó perpleja al oír esto. Anli, que estaba de pie a un lado, extendiendo la mano y le dio un codazo, sonriendo mientras le expresaba su gratitud. Tras comprender lo sucedido, Celia se arrodilló con un golpe seco y se postró ante Anju, expresando su profunda gratitud. Gracias por tu misericordia. Gran dios del destino. Capítulo 100. La guerra final, el mal campo de entrenamiento en las afueras de Yelantier. Renas y sus compañeros sirvientes continuaron su entrenamiento para luchar contra el ejército de monstruos, tal como antes. Su objetivo era un demonio con la forma de una mujer de pelo largo y piel pálida, cuyos ojos, boca, nariz e incluso manos estaban cosidos con hilo, como si implorara la misericordia de los dioses. Este es el demonio suplicante, de nivel 40 aproximadamente, capaz de usar una habilidad especial y magia llamada suspiro. Un ataque sónico invisible emanó de la boca cosida del demonio de la oración. Renas sintió una oleada de mareo y la sangre le brotó incontrolablemente de la nariz. Al darse cuenta de que estaba siendo atacada por una fuente desconocida, Renas activó inmediatamente un hechizo de purificación para eliminar el estado normal y luego usó magia de teletransportación para aparecer rápidamente al lado del diablo de la oración y atacarlo a corta distancia. Tras estocadas con lanzas arrojadizas y una feroz ráfaga de magia, el demonio suplicante finalmente cayó a los pies de Renas.
Justo cuando se disponía a atacar a su siguiente objetivo, el espacio a sus espaldas comenzó a fluctuar repentinamente. En alerta, inmediatamente lanzó su lanza hacia atrás con todas sus fuerzas. Ese saludo es un poco demasiado directo. La lanza atravesó una barrera de energía y una voz ligeramente burlona llegó a los oídos de Rena. Tras una inspección más minuciosa, se dio cuenta de que la persona que había llegado era Anju. Rena desenvainó rápidamente su arma, hizo una reverencia y preguntó: «Dios mío, ¿qué te trae por aquí?». Anju miró detrás de Renas y luego lanzó un hechizo defensivo para bloquear el ataque del demonio contra ella, extendiéndole la mano. «Estoy aquí para llevarte. Ven conmigo». «Sí». Renas ascendió y colocó su mano sobre la palma de Anju. El hechizo de teletransportación se activó y ambos desaparecieron del caótico campo de batalla. Cuando recobraron el conocimiento, se encontraron en otro paraje salvaje. Renas miró a su alrededor y descubrió que, además de ella y Anju, estaban Anli, Fruda y varias personas más. Antes de que pudiera preguntar qué sucedía, Anju sacó un horrible libro de hechizos de su mochila y se lo puso en la mano, sonriendo mientras le hacía un gesto. «Este es un libro de hechizos para invocar guardias de alto rango. Úsalo ahora». Renas, sin sospechar nada, siguió la sensación especial que emanaba del libro mágico y transmitió la idea de usarlo. El libro mágico emitió de repente una luz deslumbrante y poco a poco se desprendió de su palma, mientras sus páginas se encendían al pasar. Un círculo mágico de invocación se desplegó frente a ella y, para sorpresa de Renas, una guerrera vestida con una armadura azul y blanca apareció ante ella. La caballera Emilia ha respondido a la llamada. «Maestro, por favor, dé sus órdenes». La guerrera saludó a Renas con un gesto caballeresco y habló solemnemente. Rena miró a la caballera, ligeramente atónita. Percibió un aura extremadamente poderosa que emanaba de la caballera, un poder muy superior al suyo. Es increíble que una persona tan poderosa la llame maestra. Anju no pudo evitar sonreír al verla así. La invocación de mercenarios humanos resulta bastante llamativa visualmente, ya que tienen un aspecto casi idéntico al de los humanos normales, lo que dificulta confundirlos con esas invocaciones mágicas de inteligencia limitada. A partir de ahora, ella será tu guardaespaldas y podrás pedirle que haga cualquier cosa por ti. Después de presentarle a Rena, Anju se giró para mirar en otra dirección. El hombre de mediana edad que lo había estado observando notó su señal e inmediatamente dio un paso al frente, preguntando respetuosamente: «Majestad, Dios del destino, ¿podemos comenzar?». El hombre de mediana edad no era otro que Negan, el capitán de las fuerzas secretas de la Iglesia del Destino, que había sido detenido por dicha iglesia. Dado que los bienes de intercambio de la teocracia aún no han llegado a Yelantier, el escuadrón de escrituras de la luz solar está sirviendo actualmente como compañeros de entrenamiento para la familia. Los demonios contra los que lucharon contra Rena y los demás fueron invocados por ellos objetos mediante mágicos. Y la siguiente tarea de Negan es similar. Podemos empezar. Anju le dio la orden a Negan con indiferencia, luego se acercó a Renas, la abrazó por la cintura y la levantó por los aires. A continuación, este tipo invocará a un poderoso demonio. Lo único que tienes que hacer es darle a Emilia la orden de matar al demonio que invoque. Vaya. Renas estaba confundida, pero básicamente pudo entender lo que Anju le había dicho, y transmitió las instrucciones a Emilia según lo requerido. No solo ella, sino también Angry y Fluda, que estaban al otro lado, dieron la misma orden a sus guardias convocados y luego se escondieron lejos. Tras confirmar que todos habían mantenido una distancia prudencial, Negan y otros miembros del culto del sol sacaron los objetos mágicos que Anju les había dado y comenzaron a invocar demonios. De forma similar a la magia de invocación utilizada en otro campo de entrenamiento, los pergaminos mágicos en manos de Negan y los demás también contenían 10º nivel, guerra final, maligno, que podía invocar 6 oleadas de demonios con un solo hechizo, lo que lo hacía ridículamente rentable. La primera oleada de demonios invocados consistió en 128 demonios inferiores, todos por debajo del nivel 10. La segunda oleada consistió en 64 demonios guadaña, todos alrededor del nivel 20. La tercera oleada consistió en 32 demonios de la corrupción, todos alrededor del nivel 30. Además del patrón de invocación fija, esta magia también permite al invocador optar por no invocar demonios de alto nivel y, en su lugar, utilizar un mayor número de demonios de bajo nivel como sustitutos. La desventaja de la magia es que los demonios invocados no pueden distinguir entre amigos y enemigos, e incluso el invocador será el objetivo. En el juego Yggdrasil, esta magia se usa generalmente para el sacrificio, es decir, para usar al demonio invocado como sacrificio y luego desatar una magia ritual más poderosa o una habilidad especial. Negan y los demás tenían un nivel demasiado bajo para usar pergaminos que podían almacenar ese tipo de magia. Sin embargo, Anju ya había completado el experimento de replicar superpoderes innatos, por lo que copió la capacidad de uso ilimitada de objetos de Enfield en ellos, convirtiéndolos en herramientas más útiles.
Los pergaminos se quemaron uno a uno, y tras completar la activación, Negan y los demás utilizaron inmediatamente magia de vuelo para correr a una zona segura, demostrando así su considerable experiencia. Entonces, apareció en las llanuras el primer grupo de aproximadamente 1000 demonios de bajo nivel. Los caballeros legendarios Emilia, Caron y Lancelot, que ya habían recibido órdenes, comenzaron de inmediato la labor de exterminio de los demonios. Todos eran de nivel 90, y matar a estos demonios inferiores era más fácil que beber agua. Un solo golpe de espada bastaba para acabar con un gran número de ellos. Una escena tan impactante dejó a Rena, que presenciaba por primera vez el poder de un guerrero avanzado, sin palabras e incapaz de recuperarse durante mucho tiempo. De repente, sintió una corriente cálida que surgió de la nada en su cuerpo y que luego se expandió por todo él a una velocidad extremadamente rápida. Esto es. Como no era la primera vez, Rena sabía muy bien que se había vuelto más fuerte de nuevo.